parece si vamos arrancando con un tema que nos trae Mariana sobre el atentado a esta revista francesa, Charlie Hebdo, y que ayer causó pues la muerte de bastante gente, alrededor de 10, 12 personas que laboraban ahí, incluido el director de la revista. Así es. ¿Sabes qué es lo que me llamó mucho la atención? Que a pocas horas del atentado, hay que poner el contexto, que era una revista de dibujantes, no de moneros como conocemos en México, muy ácido, por supuesto sabemos que por lo menos presuntamente parte de la razón de esta agresión brutal fue que habían hecho hace algunos años cartones burlándose de Mahoma, ¿no? Entonces, bueno, a las pocas horas empezaron a salir memes, pero también cartones dibujados por gente de la revista, por gente de todo el mundo, haciendo una especie de denuncia humorística muy rara, ¿no? Porque sí sabemos que hay cartones que son absolutamente de denuncia, pero hay algunos que incluso tienen como este dejo de humor que aún en la tragedia se puede expresar con el cartón. Entonces traigo algunos de los que me gustaron, si los vamos viendo aquí en nuestra pantalla. No sé muy bien francés, pero casi todos los entendí y pedí las traducciones. Entonces, si me pueden lanzar la primera de estas imágenes, de estos cartones, y son nada más, insisto, de gente de todo el mundo. Ahí está. Esta es una referencia a un cuadro muy famoso de Magritte, en el que está dibujada una pipa y la leyenda es: esto no es una pipa. Entonces, haciendo esa referencia, dice: ce n'est pas un arme, o sea, no es un arma, es un utensilio, una herramienta de expresión. Y ese es, pues, obvio, el lápiz, ¿no? Y el Je suis Charlie es el lema que adaptaron desde el principio, pues, para unirse a esta protesta. Y vamos con la que sigue. Esta es muy buena. Están Jesús, Moisés y Mahoma. Exactamente. Y está diciendo Jesús: oigan, así, pero con un tono muy desfachatado, dice: oigan, pues mi mensaje era de amor y paz. Y Moisés dice: pues el mío también. Y Mahoma dice: pues aquí igualmente. Y están viendo cómo el mundo se está destrozando por las ideas y fanatismos religiosos. Entonces también esta, pues tiene, como les digo, ¿no? Como ese dejo de humor, claro, pero pues la tragedia de fondo, literal y metafóricamente hablando. Vamos con la que sigue. Esta es importante porque todos decían: yo soy Charlie, ¿no? Y aquí dicen: no, yo no soy Charlie, yo soy los dos policías que fueron masacrados por los fanáticos, ¿no? Entonces ahí también siendo solidarios por los policías que nada tenían que ver con la religión, sino con la protección de este lugar, que había recibido muchas amenazas de bomba en otras ocasiones. Y hay que recordar que Ahmed es uno de los policías muertos que es musulmán. Sí, entonces, la ironía de este asunto es brutal. Vamos con una más. Bueno, todos saben quién es Wally, ¿no? Waldo. Sí. Resulta que en Francia a Waldo le dicen Charlie, que nosotros conocemos como Wally o Waldo, diciendo yo no sé, pero no, ya sé, ¿dónde está Charlie? Y dice: ya no busquen, ya se fue. Entonces ese es brutal, ¿no? Porque también es algo que es lúdico en teoría y que tiene esta parte de humor y la parte súper dramática de pues ya no está. Esta es bien importante. Este no es cartón, este es un meme, pero me pareció de lo más, como humano, inteligente, elegante, de parte de los franceses, porque están unos miembros del Ku Klux Klan incendiando esta cruz, y están abajo los yihadistas. Y entonces la leyenda es: estos no nos representan. O sea, estos no representan a los caucásicos, como estos no representan a los musulmanes. No es como si nos pusieran a nosotros una foto de un grupo de narcos, claro, y decían: estos son los mexicanos, así no, son todos. Claro. Y me pareció que en un momento de dolor, de furia, de un montón de cosas, sacan esto que es como muy conciliador de alguna manera, ¿no? Va otra. Sí, en este tono de no lo tomen contra todos, ¿no? Exacto. Y esta es lo mismo, aprendan a hacer la diferencia. Y están los musulmanes haciendo sus rezos hacia un lado y el terrorista hacia el otro con una metralleta. También ese sí es cartón directo de alguno de los dibujantes. ¿Tenemos otra más? Esta de verdad me llegó casi a las lágrimas.
Esta fue de las primeras que salieron y es de gente de la misma revista. Entonces está Dios recibiendo a estos 4, los primeros que supimos que habían muerto, entre ellos el director, que es el más joven. Pero hay uno que es como el más famoso, que es uno de los caricaturistas, y entonces cuando lo recibe Dios le dice, vaya, por primera vez te adelantaste. Haciendo la referencia que siempre entregaba tarde, ya sabes, tú sabes, Lore, cómo funcionan los periódicos, claro. De pronto a última hora es el caos, y pues es esta parte como súper tierna, de decir, bueno, pues primera vez llegaste antes, ¿no? Que es súper fuerte. Y creo que tenemos una última más. Esta, les quiero poner el contexto. ¿Te acuerdas, Kim, que vino este caricaturista chileno? Sí, claro. Llamado Alberto Montt. Y vino justo en la época en que se dieron los asesinatos de Ayotzinapa. Entonces yo le pregunté, bueno, tú vienes de un país, vienes de Chile, donde también hubo dictadura, es un contexto diferente, pero también estamos hablando aquí de jóvenes desaparecidos. ¿Se puede hacer humor o cartones acerca de la tragedia? Y él me dijo que no, que él jamás podría hacer un cartón de dictadura, por ejemplo. Y él fue el primero que sacó... Este fue el primero que sacó, que no es, insisto, no es precisamente humor, pero sí es este mono que dice, nuestro Dios es amor y tenemos armas para probarlo, que es fuertísimo también, ¿no? Que es como esta contradicción absoluta. Y pues ya, esos son parte de los que encontré y que me llama mucho la atención, como este fenómeno del dibujante, del humor. Y pensamos también en si estos ataques se dieron por unos cartones que hicieron los franceses, nos demuestra la fuerza que tiene simplemente una imagen, claro. ¿No? O sea... Yo vi uno que me gustó muchísimo, que decía ayer, y era un lápiz completo, sí, cierto. Hoy un lápiz partido a la mitad, ajá. Mañana los 2 lápices con punta. Ese me pareció espectacular, y es que además las imágenes son brutales. Sí. Es que aparte de todo, el cartón es un género de opinión. Claro. A partir del trazo, a partir de la ironía, a partir de exaltar y caricaturizar justamente algunos defectos, y eso es lo que los cartones de los franceses, los cartones de cualquier parte del mundo, eso es lo que trata de hacer, una crítica a partir de estos rasgos que pueden ser a veces muy cómicos o muy divertidos o muy ácidos, pero que le llega a la crítica y lastima. Finalmente ese es su objetivo, ¿no? Como un género de opinión. Sí, claro. Que ayer se entregó uno. Sí, ¿Y ya encontraron a los 2 sospechosos que faltan? Los que faltan son los hermanos. Ajá. El que se entregó es el chavito de 18 años el que más participó joven. Con ellos. Es que según yo había leído que ya los habían encontrado. Pero no, ya los tienen identificados, pero no han encontrado a estos 2 hermanos, que también son jóvenes, o sea, tenían 34, 38. Otra cosa que hace rato estaba platicando con un monero mexicano de Monterrey, que es Ricardo Camonga, que es el creador de Cindy la Regia, probablemente lo conozcan. Y hablábamos de esto, ¿no? De cómo viven los caricaturistas también esta situación y la fuerza del cartón. Y me decía algo bien interesante, bueno, muy cierto, muy lógico, que es que los musulmanes, los más radicales, así como el nombre de la rosa, que el reírse está prohibido porque es de brutos, de idiotas, no tienen el sentido del humor como para poder entender, interpretar y decir, ay, bueno, es un cartón. O sea, lo toman tan a pecho por esta falta de humor y por llevar todo justo a un extremo radical que pueden no perdonar y vengarse con algo tan brutal como esto. Porque si fuera libertad de expresión, sería el mismo diario o el mismo gobierno de Francia que diría, no, esto no sale. Esto, si fuera libertad de expresión te vas a juicio, ¿no? Te cancelan el periódico. Aquí es la brutalidad absoluta, ¿no? Exacto. No, es la verdad un tema bien interesante y sobre todo muy, muy crudo, que haya llegado el extremo. El fanatismo es eso, son los extremos, donde no importa. De hecho, los kamikazes se matan, ¿no? Con tal de cumplir un objetivo. Y en la cuestión del fanatismo religioso, y en este caso de los musulmanes, y de estos grupos que vienen del ISIS, del Estado Islámico, y que están vinculados, pues está generando muchísimo terror, muchísimo también cuestión de seguridad en todo el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y el apoyo que han recibido también. De todo el mundo. Sí. Sí, y eso de alguna manera también es otro tema, pero también a los que son también muy radicales en Europa y que están en contra de la migración y en contra de grupos islámicos, pues también le están dando
como carta abierta de alguna manera, y nadie en el mundo va a decir, oye, no, pues que vengan más musulmanes, porque pues están teniendo estas situaciones que, digamos, como que a la extrema derecha de Europa, pues de alguna manera, entre comillas, le conviene, ¿no? Sumamente desafortunado. Pues sí. Es como cuando estaban los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que había una paranoia total, sí. Eventos vergonzosísimos, como que se estaba subiendo un musulmán en un avión y la gente no quería que el cuate estuviera, verdaderamente lamentable. No nada más, y además que el mismo personal del aeropuerto los aislaban solo porque tenían, no sé, barba y rasgos morenos. Bueno, incluso hubo un comediante que esa frase que dijo fue famosísima, que de las revisiones que eran al azar supuestamente, él incluso hasta se burló, decía, esta es una revisión al azar, y daba nombres de Mohamed e incluso se burló diciendo que los mexicanos ya nos habíamos salvado de las revisiones. Entonces sí, después del 11 de septiembre se iban durísimo en contra de ellos. Incluso también este programa que me gusta mucho del ¿tú qué harías? Insultaban a un musulmán en una tienda y trataban de ver si los estadounidenses hacían algo al respecto, porque sí, pues la persecución en ese momento estaba sumamente fuerte en contra de ellos. Además la atención mediática es brutal. Escuchaba en un noticiero hoy en la mañana a un internacionalista que decía algo bien interesante, decía, no sé en qué país de África, la verdad no tengo el dato, pero en un país de África, ese mismo día, es decir, ayer, hubo un atentado terrorista y murieron más de 12 personas, mucho más de 12 personas. ¿Quién se enteró? Nadie. Entonces, el que sea también en París, el que sea toda esta cuestión del conflicto en Europa, pues también lo hace mucho más dramático, ¿no? Y las imágenes que vimos. Y tienes el testimonio brutal. Brutal, o sea, las imágenes eran impresionantes, por ejemplo, en diferentes programas de aquí se tocaban, ya sea de noticias, de espectáculos, o sea, se tocó el tema porque sí, el testimonio era impresionante. No es nada más el balazo, es esta... No, es la persecución, la sangre fría de decir, me estoy vengando, ¿no? ¡Pum! O sea, es algo que además no está dentro de nuestra cultura tampoco. Bueno, no. Que sí, vale, que sigo. Son cuestiones diferentes, porque aquí hay una cuestión de religión, de fanatismo, y bueno, y en otros países, incluso aquí en México, tiene que ver con la cuestión de seguridad y el crimen organizado, ¿no? Atentados contra revistas, periódicos en el norte del país, con bombazos y todo esto, pero por parte del crimen organizado, ¿no? Son de todas maneras sigue siendo, vamos a ponerlo así, terrorismo, pero con diferentes motivos, diferentes matices. Desafortunadamente siempre es más notorio en ciudades en las que no estás acostumbrado, porque lo que comentabas, ¿no? África es tristísimo, pero la realidad es que una vez a la semana ves en las noticias que pasó algo. Pero decir, en el corazón de Francia, como pasó también con los atentados en Madrid, ¿no? Claro, en Londres. En Londres también, claro. Pues ahí estuvieron algunas de las imágenes y esta... Y luego hubo una marcha. Sí, mucho. Una enorme. Iba a haber varias alrededor del mundo. Y aquí en México también han estado los moneros, los cartonistas, solidarizándose ante este hecho tan vergonzoso en Francia, ¿no? Entonces, la verdad es que es una información que tiene seguimiento y sobre todo muchas repercusiones, ¿no? A nivel internacional. Así es. Pues qué fuerte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.